Hola, es un gusto para mí dirigirme al club de lectura de mi gran amiga Diana López Gil. Somos amigos desde hace muchos años, estudiamos juntos en la Universidad de Medellín, en Colombia, y realmente esta historia que quiero contarles brevemente comienza allí en la universidad cuando estudiábamos comunicación social y periodismo. En aquel tiempo, pues era obvio que leyéramos en las clases de periodismo las notas de prensa que Gabriel García Márquez escribió cuando empezaba su carrera como escritor en el Caribe, principalmente en Cartagena, en Barranquilla. Y por esos mismos años también él recibió el Premio Nobel de Literatura, de manera que era una figura, un modelo para todos nosotros. En el caso personal mío, yo bromeaba y les decía a mis compañeros que después de terminar la universidad quería irme a Cartagena, que es una ciudad caribeña colombiana, y trabajar en el periódico El Universal porque allí fue donde García Márquez comenzó. Eso que parecía un chiste al principio se convirtió en realidad. Años después de graduarme, fui a Cartagena a vivir. Empecé a trabajar en el Universal y allí realmente me encontré con ese destino de gabólogo que todavía me tiene hablando sobre el escritor colombiano. En el año de 1994, García Márquez publicó la novela Del amor y otros demonios, y en el prólogo, no sé si ustedes la han leído y recuerdan, menciona una tarea que le puso su jefe de redacción, Clemente Manuel Zavala, de ir a un viejo convento donde estaban abriendo unas criptas, y allí es donde ve sacar el cuerpo de una niña con el cabello muy largo, y a partir de ahí construye la historia de esa, que fue una de sus últimas novelas, la penúltima realmente. A raíz de esa novela surgió la iniciativa en el periódico de que yo escribiera una crónica de la época de los años 1948 y 49, cuando García Márquez trabajó como periodista en el Universal. Y fruto de esa investigación que fue hecha con trabajo de archivo, con entrevistas a personas que conocieron a García Márquez y con conversaciones con el mismo García Márquez, publiqué este libro en el año 1995. Este es una especie de show and tell. El libro se llama Un ramo de no me olvides, y el título tiene que ver con una canción que le gustaba mucho a García Márquez cuando estaba joven, cuando tenía 21 años, 22, y trabajaba en el Universal de Cartagena. La letra de la canción, que era más bien una broma, decía: te voy a dar un ramo de no me olvides para que hagas lo que dice el significado. Pues me pareció que esa canción era un título muy oportuno para un libro que justamente trataba de rescatar del olvido esa época de los inicios de García Márquez. Este libro ha sido muy leído, especialmente entre los estudiosos de la obra de García Márquez. Ha sido reeditado. Esta primera edición salió en Cartagena en 1995. Esta segunda edición la publicó la Universidad Pontificia Bolivariana en el año 2013, y hay una tercera edición que se consigue a través de Amazon. Es la reconstrucción de los años de García Márquez como un escritor, un periodista apenas en ciernes en Cartagena, y es una historia realmente fascinante sobre una persona con un gran talento, con una gran determinación y con un gran amor por la creación escrita. A raíz de ese libro obtuve una beca para venir a los Estados Unidos a estudiar literatura, un doctorado. Eh, Seguí ya un poco más dedicado al mundo de la academia, escribí artículos sobre distintos autores. También hay otros autores latinoamericanos que me interesan mucho, Juan Carlos Onetti, Julio Cortázar, o autores de otras regiones, latitudes como Chesterton o Johnson, que son autores en los que he estado trabajando recientemente. Pero bueno, mi destino de gabólogo quedó marcado con la publicación de Un ramo de no me olvides, y ocasionalmente seguí haciendo tareas relacionadas con García Márquez. En el año 2017, por ejemplo,
Estuve en la Universidad de Princeton leyendo las cartas entre Fuentes y García Márquez, que ya se pueden conseguir, que han sido incluidas en un libro de las cartas del boom. Y revisando esa correspondencia, entonces logré desentrañar un poco la historia de la escritura de Cien años de soledad. Ese artículo lo publiqué en el diario El Universal de México y bueno, tuvo mucha receptividad en su momento. Los manuscritos, los papeles personales de García Márquez fueron depositados en Texas, en el Harry Ransom Center de la Universidad de Texas, creo que desde el mismo año de su muerte, en el 2014, y fueron abiertos al público en el 2015. Al principio yo no tuve mucho interés en visitar ese archivo porque, bueno, había muchas personas interesadas, me pareció que los materiales que pudieran estar allí, pues obviamente muchos académicos tendrían la posibilidad de divulgar su contenido. Así que dejé esa tarea un poco pospuesta hasta el año 2022, es decir, cerca de 8 años después, cuando estaba terminando de escribir un libro en inglés sobre García Márquez que se llama Caribbean Troubadour. Decidí compilar una serie de ensayos, de aproximaciones a su obra y a su vida en este libro publicado por Lexington Books. Y cuando ya estaba terminando el libro, pensé, bueno, me falta algo, siento que podría agregar un capítulo más. Y ahí fue cuando tomé la determinación de ir a Texas y mirar el archivo. Lo primero que leí al llegar al archivo fue la novela de la que se hablaba mucho, se decía que estaba inconclusa, que no iba a ser publicada por su familia. Y la gran sorpresa que me llevé fue que realmente se trataba de una novela completa. Le faltaban sí algunos detalles de edición, pero los detalles de edición no alteraban la esencia de esta historia que ustedes ya probablemente están leyendo y disfrutando. Al leer eso y al comprobar que la novela estaba terminada, y creo que en eso influyó un poco mi propia experiencia como novelista, soy autor de varias novelas, sé y soy muy consciente de que hay dos momentos en que se termina una novela. Un momento es cuando uno siente que ya expresó todo lo que quería expresar, que ya está la esencia de la historia en el papel o en el computador. Y el otro momento es cuando termina de corregir y le da una versión final a la novela. Y creo que en Agosto nos vemos, estaba ahí en ese espacio intermedio. Ya García Márquez había contado su historia, todavía estaba tanteando variaciones de lenguaje, de estructura, pero ya era una novela concluida. Además, una novela concluida en medio de esas grandes dificultades que sabemos que tenía en ese momento a nivel cognitivo. De manera que era todavía un mérito mayor. Entonces, al salir de ese archivo de Texas, sentí realmente la urgencia y la necesidad de defender su publicación, de argumentar con buenas razones por qué debía publicarse en Agosto Nos Vemos. Escribí un artículo fuerte, siento que es muy probable que los hijos de García Márquez se hayan sentido un poco ofendidos por algunas de las expresiones que usé en el artículo, pero lo importante es que se logró el propósito que tenía y era el que esta novela se publicara. Al poco tiempo de publicado el artículo, ya he podido saberlo, los hijos de García Márquez pidieron la novela, la leyeron de nuevo, hablaron con un editor y bueno, ya después de un tiempo la novela ha podido aparecer y está ya en todo el mundo, además en unas condiciones que son realmente extraordinarias, porque ni siquiera cuando García Márquez estaba vivo llegó a salir una novela suya simultáneamente en muchos idiomas. A nivel personal, pues curiosamente podría decir poco de la novela porque solo me queda la lectura que hice hace 2 años en el Harry Ransom Center. Curiosamente, hace unos días, cuando apareció la novela en Colombia y en el mundo hispano, yo estaba de viaje en Inglaterra y Francia y primero tuve acceso, curiosamente, a la edición francesa de la novela. Y me parece muy curioso y muy simpática ver cómo varían
los acercamientos que hacen los editores a una misma novela. Esta es la edición francesa, muy sobria, sin muchas imágenes, a la manera de la escuela de Gallimard, y incluso esta edición francesa omite las imágenes de los manuscritos. No considera que sea necesario, y las anotaciones, lo que es el prólogo y la anotación del editor, aparecen al final del libro. Estaba en París justo el día que salió la edición y tuve la gran fortuna de encontrar el libro recién salido del horno, como se dice. Luego volví a Inglaterra, a Londres, y también allí entonces encontré la edición británica, que además tiene una variación muy interesante. Noten ustedes cómo se incorporan las imágenes del manuscrito a esta edición. Es una edición muy bonita, bueno, con unos tipos de letra muy bellos. Me he convertido en cierto modo en un coleccionista de ediciones. Ya una amiga de Hungría me ha prometido enviarme la edición húngara, porque es una novela que, pues, como lo comprenderán, quiero mucho, ya que siento que tuve la fortuna de ser partícipe en su rescate. Bueno, al llegar aquí a casa encontré la edición norteamericana, que también incorpora las reproducciones de los manuscritos de manera muy interesante. Tiene también una ilustración que difiere mucho de la ilustración de la edición en español. Y bueno, también me llegó entonces la edición que muchos de ustedes conocen, la edición en español, pero confieso que todavía no he tenido ni la tranquilidad ni la concentración necesarias para leerla de nuevo. Espero que pase un poco el tiempo. Realmente ha sido unos días intensos, de mucho ruido alrededor de la novela. He debido responder entrevistas, he escrito algunos artículos explicando mi papel en el rescate de la novela. Me siento muy tranquilo. Obviamente han aparecido versiones críticas que rechazan, que se oponen a la idea de haberla publicado. Eso es natural. Todo libro, por muy brillante que sea, tiene contradictores. Es más fácil contradecir que reconocer méritos. Se olvida a veces un poco las condiciones en que esta novela fue escrita, y la belleza y la simplicidad de ese lenguaje de un escritor maduro, que logra realmente páginas muy bellas en esta novela, En agosto nos vemos. Espero que hayan disfrutado de la lectura de la novela. Les agradezco la invitación a compartir con ustedes mi experiencia en torno a este libro. Y bueno, gracias, y espero que nos volvamos a ver.